Hola, buenas a todos y todas. Espero que estéis bien, especialmente en los tiempos que corren, vosotras y aquellas con las que estéis. Gracias por escucharnos y seguir preocupándonos por la situación en nuestras fronteras una semana más, y al equipo de Ens Movem por darnos este espacio para comunicar estas situaciones. Esta semana, desde Salónica, donde también las actividades de los grupos están menos operativas o recurriendo, como tantas otras, al teletrabajo, os voy a hablar un poquito sobre el informe que desde el equipo de la Nonen Kitchen en Patras, junto con otras compañeras de la red Border Violence Monitoring, hemos elaborado sobre la violencia en las fronteras marítimas y terrestres de Grecia. Han participado en el informe Mobile Info Team desde Salónica, Mare Liberum desde Lesbos y Balkan Info Van, quienes se desplazaron a la frontera turco-griega para documentar de primera mano los abusos que, tras el anuncio de Erdogan de abrir las puertas a Europa a finales del mes de febrero, se han ido perpetuando principalmente por parte de la policía griega. Recordemos, con el beneplácito de los máximos responsables de la Unión Europea, quienes fueron incluso a esta zona fronteriza para halagar las prácticas ilegales y presentarlas como el gran esfuerzo que Grecia está haciendo para ser el escudo de Europa. Es verdad que hubo mucha repercusión a nivel internacional en los medios por lo que estaba pasando en este puesto, en esta frontera. Se ha ido diluyendo por... no hace falta ni que diga el porqué, ¿no? Entonces voy a dar unas pinceladas en cuanto al contexto para recordar un poco en qué situación nos encontramos. A finales del mes de febrero, Turquía anuncia la apertura de las fronteras para los refugiados en su país. Los motivos oficiales que esgrime son razones humanitarias, ya que en Idlib, una ciudad al norte de Siria, había sido ganada, digamos, por el ejército de Assad y se esperaban muchísimos desplazamientos de esta zona. Aprovechando esta coyuntura, vuelve a incidir en cómo la Unión Europea ha fallado al darle su apoyo y hacer mención otra vez al famoso acuerdo de la Unión Europea con Turquía, del que se celebran ahora 4 años. Esto es un poco a nivel externo y oficial, pero también es verdad que a nivel interno Turquía está manejando con un aumento de la opinión pública antirrefugiados, con un aumento de su deuda pública y con una crisis militar en el norte de Siria. En caso de que este chantaje que viene utilizando Turquía y utiliza a las personas refugiadas como peón y como cartas en un tablero, esto le reportaría más dinero en las arcas públicas, sanear las cuentas y ofrecer supuestamente más y mejor asistencia a las personas en tránsito y más apoyo tanto a nivel interno de esta opinión pública, digamos, que está cada vez más en contra de las personas refugiadas, y a nivel internacional o geopolítico en su guerra en Siria. La respuesta desde el lado griego fue inmediata y probablemente mucho más dura de lo que Turquía se podía haber imaginado. Voy a recordar, el 1 de marzo, como ya sabéis, el Consejo de Seguridad Nacional griego anuncia la suspensión del derecho de asilo para los recién llegados de forma irregular y su inmediata deportación a sus países de origen o a Turquía. Con vistas a un mes, todavía no ha habido ninguna deportación, pero claro que nadie se imaginaba el brote de la pandemia del coronavirus, ¿no? Lo que ha trastocado un poco los planes griegos. Hasta el 20 de marzo se recuentan más de 600 personas sin derecho a asilo. Se han quedado, como explicaba Julia, en un limbo y varados en puertos o transportados a campos del continente sin saber lo que va a pasar con ellos. Y por dar otra cifra, del 28 de febrero al 5 de marzo, la policía, las autoridades griegas se jactaron de haber frustrado 36.649 intentos de cruzar la frontera, así como 252 arrestos de personas que lo intentaron hacer de forma ilegal.
Entre ellas hay que destacar que había una niña afgana de 12 años, que se sepa. Abogados de la organización griega Greek Council for Refugees dicen que estamos ante una situación nunca antes vista. Este dato nos da un poco de contexto para lo que os voy a contar a continuación, que es el impacto real en terreno que hemos visto desde Evros. Ya que tenemos a Julia contándonos desde las islas, me voy a centrar en esta parte de la frontera terrestre. Una de las primeras cosas que destacaría es que estas prácticas que fuimos viendo en los medios de comunicación y que podéis leer con mucho más detalle en el informe, no han sido algo nuevo, pero sí que es verdad que la intensidad con la que se han desarrollado ha sido muy demencial y muy a tener en cuenta. Y además ahora con un tinte de no solo de legitimidad, sino incluso de legalidad, con estas nuevas normas, incluso la práctica de pushbacks o de devoluciones en caliente, en castellano, lleva pasando años y es algo que se lleva denunciando mucho tiempo desde muchas instituciones internacionales. Por hablar un poco tema concreto, diré que la violencia en el paso fronterizo en la región del Evros entre las ciudades turcas de Pasarkule y la griega de Kastanis ha sido muy bestia. Ha habido ataques desde Grecia con mangueras de agua, con gases lacrimógenos, con prácticas muy violentas que se han denunciado por parte de las personas en tránsito, pero que nadie parece haber hecho nada al respecto. Por estos motivos, el campamento se calcula que había como unas entre 10.000 y 20.000 personas que se fue formando a medida que iban llegando los autobuses de Turquía. Y nos han ido contando cómo con estos ataques desde el lado griego, pero es que también Turquía los tenía retenidos ahí, ¿no? Entonces estaban en una especie de estacada. Por esto muchos se han ido yendo y volvieron a los sitios de donde venían a lo largo de todo el territorio turco. Pero sí que es verdad que a partir del brote de corona se han ido tomando ciertas medidas. La última semana se desalojó el campo y se quemó, como podéis ver en las imágenes, sembrando el caos y pánico. Y ha sido un poco de mala suerte quien volvió antes, porque ahora sí que es cierto que, según los testimonios que llegan, las personas están siendo reubicadas en hoteles o en sitios donde el confinamiento se puede respetar, en la parte turca. Voy a concluir invitándoos a que leáis el informe, que en las próximas semanas veréis en castellano, y haciendo simplemente la reflexión de cómo hay una nueva forma, yo no sé si es de hacer guerra o es un instrumento de guerra en el que las personas en tránsito, las personas refugiadas, son vistas como peones, y con esta nueva estratagema de Turquía se ha visto muchísimo más evidente y ha retratado una vez más cómo la Unión Europea ha fallado en su responsabilidad de dar respuesta a esta crisis humanitaria. Hola, buenos días desde Lesbos, otra vez en semi-confinamiento. Como comentaba la semana pasada, las normas no son muy estrictas de momento por aquí, supongo que todo llegará. Esta semana a mí personalmente me han parado 2 veces, una andando y una en coche. En ambos casos me han dejado pasar porque llevaba el permiso de trabajo, pero no les gustó mucho la idea. Aunque no sea muy estable la forma de actuar de la policía de todas formas, dejaron pasar a una compañera que no tenía ni permiso de trabajo ni documentos de identificación, pero en cambio multaron a una trabajadora de la clínica de Moria con los permisos y los papeles en regla, que iba hacia el campo. En cuanto a las personas que llegaron a la isla la semana pasada y que estaban durmiendo en las playas, la estrategia que plantea el gobierno es que se queden confinados en el lugar de desembarque durante 14 días para ser luego transportados, si no presentan síntomas, en un barco militar hacia Atenas, a centros de detención para deportación posterior.
Comentaba la última vez que el gobierno griego suspendió el derecho de petición de asilo durante un mes, contando a partir del mes de marzo. Ayer leíamos que la Unión Europea está presionando a Grecia para que las personas que llegaron durante este mes puedan aplicar. El miércoles por la noche llegó una nueva embarcación en el norte de Lesbos con 39 personas. Estas seguirán el mismo proceso de confinamiento que las demás llegadas, a diferencia que al ser abril sí tienen derecho a petición de asilo. De todas formas, los servicios de asilo han sido cancelados debido a la pandemia del COVID-19, así que no queda muy claro tampoco cuándo podrán proceder con las peticiones. Por otra parte, debido a los llamados de urgencia de compresión del campo de Moria, Lesbos anunció que acogería a los casos más vulnerables en diferentes hoteles de la isla. No hay más informaciones de cuándo tendrán lugar los movimientos, ni cómo se determinarán quiénes son los casos vulnerables, ni cuántos van a ser, ni en qué lugares van a ser desplazados. Por lo demás, el campo de Moria sigue más cerrado y vigilado cada semana, con los mismos problemas de alimentación, higiene e insalubridad que antes, a los que se les suma la tensión, el estrés y el miedo al coronavirus. Esta semana ha habido una pelea importante dentro del campo que incluía más de 200 personas. Ha tenido lugar durante 3 días y 3 noches y no parece que vaya a diluirse pronto. El primer día, el personal médico del campo fue evacuado y se declararon más de 10 personas heridas. Ninguna fuente oficial nos habla de personas fallecidas, pero contactos de dentro del campo afirman que hubo una persona muerta. Además, hemos recibido también la noticia de UNHCR de cancelar las ayudas económicas. ACNUR ingresaba mensualmente 90 euros por familia que se tenían que retirar presencialmente en Western Union, en Mytilene. Pero al existir la restricción de movimiento por coronavirus, la decisión ha sido suprimir estos ingresos hasta que puedan construirse cajeros en Moria. Así que hasta nuevo aviso, las personas demandantes de asilo no dispondrán de dinero, incluso aquellas que viven en los shelters en la ciudad. Es importante tener en mente que estas personas no tienen acceso a comida si no se la compran ellas mismas y que en Moria la comida que se reparte es de lejos insuficiente para alimentar a toda la población del campo, para mencionar uno de los muchos problemas que el tema económico conlleva. Seguimos en contacto para la semana que viene. Muchísimas gracias, fuerza y ánimos. Hola, buenas, soy Raquel, la voluntaria de la Nonen Kitchen en Patra, y una semana más os voy a contar cómo está el tema por allí y os voy a transcribir el texto que me ha mandado mi amigo Alex, mi compañero, que está en el terreno. Me cuenta: llevo con la Nonen Kitchen en Patra más de un mes ya y las restricciones de movimiento impuestas para evitar el contagio del coronavirus ha comportado diferencias en el día a día de las personas, especialmente de las personas en tránsito. Aunque todavía hay gente en las calles, parece como si la ciudad entera se estuviera tomando un gran descanso, lo que para las personas con las que trabajamos significa que están más que nunca atrapadas en Patra. Ahora mismo no hay nadie que pueda hacer su camino hacia Italia y la mayoría de personas prefieren quedarse donde están, por miedo a contagiarse en algún lugar. Recordemos que los chicos, digamos, las personas en tránsito que atendemos y cuidamos en Patra, se intentan colar en los ferries que van a Italia. Entonces, bueno, esto debido a todo el tema del coronavirus y de la cuarentena está totalmente parado. Entonces, pues estos chicos están atrapados totalmente en una situación de bloqueo en estos squad o en estas factories donde viven. También me cuento que al mismo tiempo, pues que siguen llevando nuevas personas a Patras, lo que ha hecho que este número de personas que intentan cruzar o que buscan allí una solución en esta ciudad aumente de unas 200 a unas 240 personas en esta última semana. Y que bueno, el equipo allí seguimos proporcionando a nuestros amigos comida fresca, asistencia médica, recogiendo informes sobre la brutalidad policial que se ejerce contra ellos, cosa que nos parece muy importante, y que día a día, semana tras semana, se van haciendo informes de la violencia. Y bueno, también contar que por suerte la comunidad de Patras también está ayudando a las personas en estos momentos difíciles y hemos empezado a coordinar nuestro trabajo con una comunidad anarquista de Patras,
que han hecho un Facebook además con el lema que nadie se quede atrás. Nonen Kitchen además ha liderado un equipo de trabajo especial por el tema del coronavirus para coordinar las acciones relacionadas con el virus sobre el terreno. La primera acción que se llevó a cabo fue la de proporcionar a las personas que viven en las fábricas abandonadas todos los artículos necesarios, según las recomendaciones sanitarias, ¿vale? Entonces, bueno, ellos hicieron sus propias mascarillas, entonces se les dio material y como se ve en las fotos que vamos a poner, pues los chicos se hacían sus propias mascarillas. La acción, pues bueno, fue aceptada, me dicen, y los chicos se alegraron además de poder cuidarse a sí mismos de esta manera, ya que, bueno, esta situación no es fácil para nadie y para ellos, pues, es mucho más difícil. Así que nada, esto es un poco lo que está pasando en Patra esta semana. Nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante la información y muchas gracias por escuchar. Un besito y mucho ánimo para todos. Hola gente, aquí Ricardo reportando para la Nonen Kitchen sobre la situación en Velika Kladuša, en Bosnia y Herzegovina. Decir que la situación está bien sería mentir, pero bueno, seguimos llenos de motivación e ilusión para compensarlo. Las últimas semanas han sido bastante dramáticas, hemos tenido días de nieve, las temperaturas han bajado terriblemente y desde, día 17-19 se confirmó, está decretado el estado de alarma también en Bosnia, confinamiento, no se puede salir a la calle después de las 6 de la tarde y las personas menores de 18 y mayores de 65 no pueden salir en ningún momento del día. Ambas, tanto la crisis sanitaria del coronavirus como las temperaturas han provocado un cuello de botella en Velika Kladuša, donde ahora mismo hay muchísima gente. El campo de Miral está hipersaturado más que nunca. IOM ha colocado unas tiendas de campaña gigantes adicionales en el patio para intentar dar cabida a más gente, pero aún así muy justitos de espacio, muy justitos de tarjetas y por supuesto se han cerrado las puertas del campo de recepción o detención, según lo queramos ver, y bueno, esa medida no sabemos si va a hacer que aquello se convierta en una ratonera terrible en caso de que haya casos de infectados o que al revés será una salvación para mucha gente, ya que al no tener acceso con el exterior quizás se cree ahí una especie de cápsula sanitaria y se pueda pasar esta crisis de la mejor manera posible, que sería sin contagiados entre la población migrante, que lógicamente es especialmente vulnerable, tanto por la quizás falta de accesibilidad a servicios sanitarios, que ya de por sí van a estar saturados con la población local, como además que en general encontramos a personas que han sufrido mucho a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, han estado en squads inhalando unos humos terribles desde hace meses, algunos incluso años, y entonces bueno, eso les pone como una población de riesgo en general, más allá de lo puñetero que puede ser pasar esto sin tu familia cerca. Dicho esto, nada, en Nonen Kitchen hemos evacuado a las personas que estaban voluntarias internacionales y trabajamos con una red de gente local que están ayudando mogollón. Seguimos haciendo distribuciones tanto de ropa, de productos de higiene, sacos de dormir y mantas, y de comida. Estamos también trabajando con un grupito de un señor, un profesor y unas mujeres que están cocinando y repartiendo a unas 160 personas 3 días por semana en una zona cercana al campo, pero sobre todo enfocándonos lógicamente en la gente que no está en el campo o que si duerme en el campo no tiene tarjeta de registro para poder acceder al comedor. Y en paralelo estamos intentando implementar un proyecto piloto bastante innovador para generar o distribuir una especie de cupones entre la gente más vulnerable para que pueda ser
intercambiado por comida en negocios locales, sobre todo en panaderías, ya que los restaurantes están cerrados. Vamos a ponerlo en práctica esta semana que viene, a ver qué tal funciona. Esperemos que así podamos llegar a muchísima gente, porque lo que hay es mucha hambre, pero faltan manos, faltan vehículos y falta libertad de movimientos, ¿no? Así que bueno, ya os contaremos cómo va, os mandamos un abrazo, un saludo y el mejor de los ánimos para este confinamiento tan maravilloso que nos ha tocado vivir.